Hola chicas, bienvenidas. En la parte de aquí abajito en la cajita de descripción te dejo el link de mi TikTok para que me sigas. El día de hoy voy a platicarles sobre una clienta súper rara que la verdad a mí me impactó a la hora de que le terminé el set y me dijo que las uñas las quería especialmente para ir a un funeral. La verdad me sorprendió porque, pues, ¿quién se pone uñas para ir a esos casos, no? La verdad, en mi opinión, yo no lo haría, ni siquiera tuviera cabeza para eso, pero igual hay gustos para todo. Pero les voy a platicar desde el principio para que comprendan y pues así me puedan acompañar para terminar este set. Miren, recuerdo que la chava ese día yo no tenía para nada clientas. Me había ido demasiado mal y recuerdo que llegó esa muchacha aproximadamente como 12, 1 de la tarde. Entró pero de una manera callada y yo dije, bueno, igual pues estoy de suerte, a pesar de que pues ha estado todo muy apagado, me va a tocar atender a esta clienta. Pues ya se sentó, empezamos a platicar, todo normal y recuerdo que ella me dijo, ¿sabes qué? Las voy a necesitar de un color súper alegre, de esas veces que no hallaba la clienta que ponerle, porque me acuerdo que pues se me complicó, porque como no habíamos acordado qué uñas quería, pues ya se han de imaginar. Quería corazones, estrellitas, florecitas, un montón de cosas, un montón de brillos. Y pues empecé a sacar todo mi material, dije igual, no tengo más gente, voy a aprovechar para platicar y pues sirve que me desestreso y así, ¿no? Y pues resulta que al poco rato le empezaron a marcar y no contestaba. Y cada que escuchaba el celular empezaba a sudar pero fuerte de las manos, de una manera impresionante que yo decía, uy, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Porque, pues imagínense, es demasiado difícil trabajar cuando las manos están sudando. Y a cada ratito le ponía una loción para que sus manos, pues, se le secaran y así para que se me facilitara trabajarle. Y recuerdo que por fin se decidió y me pidió un color como entre verdecito, pero dándole azul. Era un color demasiado alegre, pero como les comento, raro porque quería ponerle de todo. Y pues ya pasó el rato, platicamos un montón de cosas, pero el celular no dejaba de sonar. En eso se me ocurrió y le dije, igual si quieres puedes contestar con la otra mano, no pasa nada. Y ya me dice, no, ¿sabes qué? Más bien lo voy a apagar porque no quiero que nadie sepa dónde estoy. Ahorita a la corre me salí de la casa y pues dije, tengo que hacer algo para distraerme y todo porque pues no podía estar yo en mi casa. Y pues ya, seguimos platicando de un montón de cosas. Me está platicando de cómo conoció a su novia porque pues a la chica le gustaban las mujeres. Pero también me estaba platicando de una manera como pues súper bonita el romance y pues todo fue muy padre, ¿no? Y pues yo súper contenta ahí escuchándola, ya que pues se veía súper emocionada. Les comento que ese celular nomás no dejaba de sonar. En eso me saqué de onda porque le dije, ay, creí que lo habías apagado. Y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no tengo la voluntad para hacerlo. No puedo apagarlo. Ya, está bien, pensé. Pues es su celular, ¿no? Por fin recuerdo que contestó, pero de una manera súper grosera. Así como, ya pues, ya voy para allá, así súper feo. Para eso estaba sacando el dinero, para pagarme. En eso me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa que estas uñas las quiero para un funeral. Y ahí fue cuando me saqué de onda y dije, ay, vaya. Y me dice, mira, lo que pasa que ahorita mi novia está tendida en mi casa porque llegó completamente irreconocible. La envidiaban bastante, era súper, pero súper femenina y le quemaron su cara con ácido. Y pues imagínate ahorita cómo ando, me siento súper mal y de hecho hasta me pidió disculpas por todo el material que saqué, de que no estaba bien convencida de que era lo que quería, pero era porque estaba
con eso en la cabeza. Yo me impacté y dije, wow, ¿cómo hay gente tan mala? Qué mal plan, ¿verdad? Dije, ¿cómo hay gente para todo? ¿Cómo hay gente que de verdad puede hacerle daño a otras personas solamente por la envidia? Es muy, pero muy fea la envidia. Recuerdo que también, ¿sabe? Pero se los quería platicar. Recuerdo que hace un tiempecito, aquí en mi casa, como ya pongo uñas aquí en mi casa, me pusieron un poquito de tierra afuera. De tierra extraña, no sé, como... Bueno, esto se los voy a platicar en una chancita en otro video. No olviden de suscribirse, de apoyarme con un like y de activar la campanita de notificaciones para que en cuanto yo suba un nuevo video YouTube, luego les avise. Y también no olviden de seguirme en mis otros canales que ya los dejo viendo un montón de cosas que pueden aprender. Así que quédate viendo estos otros.